Pues muy buenas tardes, damas y caballeros. Un agradecimiento a la Fundación Libertad y Desarrollo por permitirnos participar de este segundo panel, que creo yo que el objetivo es ver precisamente hacia futuro, hablar un poco qué nos toca como guatemaltecos, como sociedad, dirigir en los siguientes años para reconducir el rumbo de nuestro sistema político. Y para ello, el día de hoy, en este grupo, tenemos a 4 invitados, jóvenes todos ellos. Empiezo a mi izquierda con José Echeverría. Él es analista legal y político, es un dirigente de grupos estudiantiles y grupos juveniles muy activo y que lo pueden sintonizar en diferentes programas de análisis en Azteca, Guatemala. Me acompaña también el licenciado Edgar Ortiz. Él es abogado y tiene un máster en economía. Es analista en temas legales y temas políticos, y a él también lo pueden sintonizar en diferentes espacios en Canal Antiguo. Ahí les prometo que los voy a tratar bien, aunque sean de la competencia. A mi derecha me acompaña la licenciada Gabriela Carrera. Ella es politóloga, es docente universitaria, y ella ha destacado porque ya desde hace varios años fue una de las dirigentes estudiantiles dentro de la Universidad Rafael Andívar. Si ustedes buscan ahí los videos de las manifestaciones del 2015, pues Gaby fue precisamente una de las dirigentes que estuvo al frente de las columnas de la Universidad Rafael Andívar, y ahora desde el mundo profesional y de la docencia pues contribuye a hacer patria, a generar ciudadanía. Y también me acompaña el licenciado Samuel Pérez. Él es economista, es secretario general del Partido Político en Formación, el Movimiento Semilla, para quienes les pido un fuerte aplauso. Aquí el colega Daniel Girin, en 4 ocasiones, porque se las conté, se refirió a nuestro panel foro como el panel de los patojos. Y yo sé que ahí iba un poco de envidia. Porque primero, déjenme contarles, aunque algunos ya no lo parecemos, todos aquí tenemos 30 años o menos de edad. Pero creo que a pesar de nuestra diferente formación, aquí tenemos abogados, politólogos, economistas, creo que los que están aquí sentados en esta tarima, todos compartimos un ideal, y es que todos aspiramos a dejarle a nuestros hijos un mejor país del que nos dejaron a nosotros. Y eso a pesar de que tenemos que cargar con las herencias de generaciones anteriores. A nosotros nos heredaron una cultura propensa a los prejuicios. De verdad, a mí una de las cosas que más me sorprende, pues todos aquí somos muy activos en redes sociales, en Twitter y en Facebook, pues todos usamos redes sociales con tecnología del 2018, pero con discursos de 1950. O sea, aquí usamos las redes sociales y nos referimos a los comunistas y a los fascistas, y como que ver una máquina del tiempo que nos regresó a la época del macartismo. Y ese es un prejuicio que hay que superar. Pero no solo eso. Aquí también pues hemos sido herederos de una tradición educativa en donde se nos ha enseñado a repetir verdades y no a cuestionar ni criticar. Y por eso muchos aceptamos o aceptan como verdades absolutas algunas premisas ideológicas, políticas, sin entrar a cuestionar su validez. Y el problema de los prejuicios y el problema de ese pensamiento excesivamente escolástico es que nos hace una sociedad que rehuye del debate y de la discusión. Aquí en Guatemala nos cuesta muchísimo hablar de los temas estructurales, hablar de temas como modelo de desarrollo, reforma constitucional, cómo utilizar de forma racional y sostenible los recursos naturales, la integración social del país. Ese y muchísimos otros temas más
nos despiertan todos tipos de pasiones. Y lo triste es que un tema que en teoría debió haber sido foco de unidad nacional, como era la lucha contra la corrupción, de 2 años para acá, y en gran medida alimentado por los intereses de aquellas personas que quieren buscar impunidad, se han venido a colgar de esos prejuicios y de esas herencias que nos han dejado. Y entonces el debate que yo quiero plantear es precisamente cómo salir de esa situación, de esas herencias que en nuestra generación pues de jóvenes de menores de 30 años tenemos, y cómo pues alcanzar a ese ideal que les decía. Al final del día, de aquí a 40, 50 años, ¿qué vamos a hacer para dejarle a nuestros hijos un mejor país del que nos dejaron? Y yo quería empezar, ahí sí que con los tacos por delante. ¿Cómo empezar a combatir esa cultura de prejuicios y esa cultura de desconfianza? Y le voy a tirar la pregunta a Samuel, y precisamente porque Samuel no me dejará mentir, que hace varios años en redes sociales nos peleábamos y probablemente nos caíamos mal ahí un poquito, porque siempre estábamos debatiendo. Y la pregunta, Samuel, es: en este contexto, en donde tenemos que luchar con esa herencia de prejuicios, esa herencia de descalificaciones, ¿cómo poder construir pues una cultura política en donde yo acepte las ideas del que piensa diferente a mí? ¿Cómo empezar a sentar las condiciones para poder reunirnos en una mesa y en un mismo espacio y hablar de los temas profundos que este país necesita? Bueno, solo quiero dejar claro que él es el que me atacaba a mí en redes para empezar, pero bueno, no, yo creo que tenemos aquí un problema que es, más que todo, es simbólico, creo yo. Hay voces muy fuertes en las redes sociales, sobre todo, que son los extremos regularmente, los que suenan más, los que son más, digamos, incisivos en cuanto a la opinión pública. Y regularmente en la mayoría de sociedades las posiciones parecen una curva normal, ¿verdad? Como una campana normal de distribución. Las opiniones, las posiciones, la categorización política suele estar del centro a la izquierda, del centro a la derecha, regularmente. Y creo que a partir de eso, a partir de reconocer que no son necesariamente las voces que más suenan las que reflejan la mayoría de posiciones en la sociedad, es que se pueden empezar a encontrar consensos. Desde los extremos no necesariamente se encuentran consensos, pero a partir de estas posiciones, de asumir las posiciones, de reconocerlas y de reconocer también que la mayoría de la sociedad se encuentra en ese parámetro, podemos empezar a encontrar puntos en común. Yo creo que lo que ha pasado a partir del 2015, a partir de un país lleno de problemas sociales de todo tipo, de pobreza, de desigualdad, desnutrición, de corrupción también, pues había una especie de dilema entre el huevo y la gallina, que qué va primero, ¿verdad? Pues bueno, ya el contexto nos ha empujado a empezar a entrarle al tema, por ejemplo, de la ley electoral y partidos políticos, al servicio civil, al rescate del Estado. Y entonces a partir de eso pues ya tenemos cierto camino o cierto marco sobre el cual podemos empezar a discutir, y que a partir de eso se van desencadenando soluciones a otros problemas sociales. El combate a la corrupción podríamos tomarlo como un punto de inicio para terminar por el combate a la pobreza, por ejemplo, y otros tipos de problemas sociales estructurales. Gaby, siguiendo un poco la misma línea, digamos que uno de los males que tenemos aquí en nuestro país es que mientras los partidos políticos carecen de sustancia ideológica, el debate ideológico se lo dejan a los diferentes sectores de la sociedad. Entonces resulta que aquí las universidades tienen ideologías más claras que los mismos partidos, pero precisamente por esa tradición que ya hablábamos de desconfianza mutua, resulta que históricamente, no hablemos ni siquiera de las universidades, los movimientos estudiantiles no se hablaban entre sí. Es que yo de universidad privada no me voy a sentar con uno de la pública, o yo de la universidad liberal, Dios guarde, me voy a sentar con los comunistas o con los conservadores. Pero en el año 2015 se logró articular un espacio en donde participaron las principales universidades del país y sus movimientos estudiantiles. ¿Cómo construir a partir de ahí? ¿Cómo tomar ese ejemplo como un punto de partida para ir combatiendo esos prejuicios que nos han dividido? Bueno, yo debo darles el mérito a los estudiantes que en el 2015, desde la Facultad de Ciencias Políticas, yo soy politóloga de esa facultad,
de la Landívar se atrevieron a sentarse con otros jóvenes de otras universidades. Yo no era estudiante, realmente era catedrática y fue genial ver, bueno, Samuel podrá contar un poco más esa experiencia, pero creo que el mérito en principio está en ellos y eso es producto de muchos otros jóvenes que estuvieron participando con anterioridad digamos, en política estudiantil. Yo quisiera recuperar lo que tú ya decías. Yo creo que el hecho precisamente de que los partidos políticos carezcan de ideología es básicamente que carecemos de proyectos políticos, ¿verdad? Y el punto en relación a la pregunta que le hacías a Samuel y que yo creo que es súper interesante en ese sentido, yo recomiendo echarle un ojo, por ejemplo, a la encuesta que hiciera el NDI sobre cultura política en Guatemala en el 2015. Es una encuesta de cultura política que nos muestra una sociedad muy distinta a la que creíamos que tenemos, o aún en presente que creemos que tenemos, ¿verdad? La gente o los ciudadanos tienen muchas ganas de participar y yo creería que los prejuicios tienen que ver precisamente en que no tenemos espacios ni de encuentro ni de participación y esos normalmente tendrían que ser los partidos políticos y al no tener esos no podemos discutir desde proyectos colectivos. Yo no creo que sea de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y encontrar un medio y cómo nos toleramos entre sí, sino cómo defendemos proyectos colectivamente construidos y a partir de ahí llegamos a acuerdos. Y los acuerdos creo yo que son importantes en cualquier sociedad democrática. Lo que no logramos hacer son esas dos cosas. Construir desde plataformas colectivas como los partidos políticos proyectos y a partir de los proyectos sentarnos a hablar sabiendo de dónde vengo yo sin tener mayor esquemor de decir que vengo de izquierda o de derecha, aunque a veces nos confundamos de lado, por ejemplo, ¿verdad? Yo creería que el debate ideológico es un pendiente que espero que mi generación y el hecho de que estemos nosotros acá creo yo que es un buen indicio, podamos estar a la altura de, porque eso sí, sin principios y sin una manera clara de entender el Estado, vamos a seguir hablando de buenas intenciones y la lucha contra la corrupción no es de buenas intenciones, es de una manera de entender el Estado, el fin del Estado y sobre todo qué tipo de sociedad queríamos, que era la pregunta con la que iniciaba Helen Mack hoy en su conferencia. José, tú que te mantienes más cerca o que mantienes más vigencia en el mundo del movimiento juvenil estudiantil, pues no me dejarás mentir que esa misma dinámica que se vivió en otros sectores de la sociedad a partir de 2016-2017, en donde se empiezan a fracturar las posiciones respecto del respaldo al trabajo de la CICIG, del Ministerio Público, de la lucha contra la corrupción, también se hizo presente en el movimiento de jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos repitiendo los mismos problemas y los mismos errores de las generaciones anteriores? ¿Por qué pareciera que esto es como la piedra de Sísifo, que la cargamos y se nos vuelve a caer una y otra vez? O sea, ¿dónde está el mal que nos hace replicar los mismos patrones de conducta de quienes nos antecedieron? Yo considero que uno de los errores o de los problemas, y yo tal vez podría identificar 3 factores importantes. El primero es que erróneamente los jóvenes muchas veces buscamos una validación para poder participar. Buscamos que tengamos un apoyo absoluto para atrevernos a participar. Por ejemplo, se puede ver la diferencia. Yo he estado en muchísimos planes de hacer una organización civil de jóvenes y demás, pero nunca llega a la parte de ejecución. Nos encanta planificar y planificar, pero el tema de ejecución y de hacerlo, no terminamos de perder ese miedo porque necesitamos la validación de alguien más. Por ejemplo, un mismo grupo de jóvenes puede planificar, poner una empresa, ni siquiera la ha inscrito y ya empiezan a funcionar. Pero en el tema político, yo creo que sí existe ese como miedo o esa falta de que creen, o a veces creemos que necesitamos la validación o que nos den el espacio en vez de buscarlo. Y también considero que hay un tema muy importante, que esa validación o ese temor a participar en organizaciones políticas muchas veces hace que la participación sea tibia. Por ejemplo, yo creo en una ideología, pero mejor no la comparto o no la digo porque no sé qué tantos
qué tanta validación podría tener. Y ese vacío de que organizaciones políticas carezcan de ideología se ve en los partidos políticos. Por ejemplo, el actual presidente no tiene ninguna ideología, no va a ningún lugar porque no tiene una serie de principios que lo guíen. Entonces yo considero que para el tema de debatir ideas, los que estamos acá depende de nosotros que podamos sentarnos. Yo con Samuel me he sentado muchísimas veces, a veces nos juntamos, hablamos y estamos de acuerdo en muchos puntos, por ejemplo, de la ley electoral y de partidos políticos, de cómo reformarla, pero siempre llega a ese punto de, bueno, ¿y cómo le entramos? ¿Cómo empezamos? Y yo creo que nos quedamos muchas veces en planificar de más y nos falta más ejecución. Hablando ya no tanto de la estructura de forma, sino vámonos más al fondo. Y como José ya decía que aquí no hay que buscar validación de ideas, hablemos de temas tabú. Estamos en un proceso de combate a la corrupción en donde, si aceptamos pues la tesis subyacente del evento, pues estamos transitando de un modelo cooptado, patrimonialista, decía Mario García Lara, o un modelo en que la corrupción era el aceite que movía las instituciones, a un verdadero sistema de Estado de Derecho, de República y democrática. Pues resulta que cualquier proceso de transición genera una serie de preguntas de cómo cambiar las instituciones que fueron sujetas de la cooptación o los incentivos políticos que dieron espacio a ese tipo de comportamiento. Y como yo creo que hay un consenso, y algo en el panel anterior lo hablaban, de que es importante hablar de una reforma política, yo quería hacer la pregunta de si esa reforma política debe de incluir una reforma constitucional o no. ¿La reforma política se puede alcanzar solo con leyes o aquí hay que ir a revisar la Carta Magna? Bueno, una pregunta complicada. Yo creo que cualquier reforma al Estado que nos planteamos en este momento, depende qué tan grande querramos hacer la reforma, así abarcará o no la Constitución. Yo soy de la idea de que sí hay que hacer algunos ajustes a la Constitución. Quizás el reto enorme está en que cuando uno está hablando de cambios tan grandes como la Constitución, surge la desconfianza y surge un poco el tema que ustedes estaban planteando anteriormente. Es, bueno, si vamos a hacer un cambio cuyo coste final va a ser tan grande, empiezan a entrar los miedos, y los vivimos el año pasado con la reforma a la Constitución. Vivimos esa polarización, creada o no, da igual, la vivimos el año pasado y nos ha costado muchísimo trabajo ejecutarla. Yo creo que para ponernos de acuerdo sobre ese punto es importante que hagamos un diagnóstico correcto del problema. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado en el país, más pero allá ¿no de la nos forma. sobran ya los diagnósticos? No, yo creo que no. Yo, por ejemplo, voy a decir una cosa. Pensemos por un segundo. Hay temores aún o hay discursos aún tipo Guerra Fría, ¿no? En el país es justamente lo que queremos salir. Si continuamos en esa discusión de Guerra Fría, vamos a caer a un punto en el cual la única validación o la forma de invalidar al oponente es porque está en el otro lado del polo. Entonces, si no rompemos también esas dicotomías, si no rompemos esa estructura, no podemos hacer una reforma política adecuada. Entonces, ahí es donde digo yo que el diagnóstico hay que cambiarlo. La amenaza hoy día para la libertad individual no es el comunismo. El comunismo pues ya murió con la caída del muro de Berlín. La amenaza más grande hoy día para la libertad son las malas instituciones, y el ejemplo está en Sudamérica, en Bolivia, en Venezuela, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el diagnóstico que hay que hacer. Si no entendemos que las malas instituciones son el problema, la amenaza a la libertad, la amenaza a la prosperidad, no hay forma posible que nos pongamos de acuerdo. Entonces, si tenemos que hacer un cambio a la Constitución, si tenemos que reformar la justicia, si tenemos que reformar el esquema político, pues tenemos que ponernos de acuerdo con el problema. ¿Alguien defiende el modelo actual de país? ¿Sí o no? Yo creo que partamos de esa premisa. Si entendemos que el modelo actual de país no es sostenible, entonces empecemos a discutir cuáles son los puntos de cambio. Pero es que si no estamos de acuerdo en eso, si hay gente que dice, bueno, pero es que nos da miedo el cambio y preferimos estar con lo que tenemos hoy, entonces el siguiente paso nunca lo vamos a dar. Gaby, usted me volteó a ver con cara de que algo quiere decir. Por favor, un aplauso a Edgar. Yo creería que no es miedo, yo creo que es interés a que no cambie este Estado. Es decir, yo sí creo que a este Estado le conviene a muchas personas y a muchos sectores que se quede como está. Que eso se disfrace de polarización política, que eso se disfrace de miedo, que eso se disfrace del coco Venezuela, Cuba y demás
estados dictatoriales en Latinoamérica son otros 100 pesos. Lo que sí creo yo es que hay sectores que vienen pensando desde hace muchísimo tiempo una nueva forma de hacer Estado. Yo creo que hay que preguntarse un Estado para qué y qué tipo de Estado. Y yo ahí sí quisiera recuperar 3 propuestas que a mí me parecen que pasan por cambios a la Constitución. Uno es, para mí sí, la transición tiene que pasar por un cambio de fortalecimiento institucional, sobre todo las reformas al sector justicia, pero sí que en este país se están pensando desde otros actores sociales un futuro mucho más incluyente. Yo recuerdo, por ejemplo, las 2 propuestas del CPO, del Consejo de Pueblos de Occidente, y de CODECA, del Comité Campesino, ¿verdad? O sea, son 2 propuestas de refundación, a esa le sumamos la de la Asamblea Feminista, tenemos una tercera, y pensamos en el Estado plurinacional de Huaquipquej. Ahí tenemos 4 propuestas que para los politólogos sería genial estudiarlas en términos de diseño institucional. Yo creo que pensar solo la reforma institucional como la estamos pensando hoy es muy limitada. Tenemos que comenzar a pensar y a soñar un Estado precisamente que sea mucho más democrático, y eso, como bien lo decía el licenciado Ixu, hace parte de muchos otros sectores que no están siempre representadas en estas discusiones. José. Cuando se plantea una discusión de si reformar o no la Constitución, pues constantemente, bueno, la pregunta natural es, ¿hay que reformarla porque el sistema caducó o únicamente hay que hacerle ajustes a aquellas instituciones en donde pues la experiencia nos ha dicho que no necesariamente fueron bien diseñadas, o que las nuevas dinámicas del tiempo pues no necesariamente van acorde a esos marcos normativos? Cuando estudiamos lo que ocurre en el sistema de justicia, tal vez para empezar a aterrizar ya con nombre y apellido algunos de los ejes de discusión, pues resulta que estamos viendo cómo el sistema de comisiones de postulación pues ya desde hace varios años nos está quedando a deber el ideal que los constituyentes tuvieron en el 85. Estamos viendo también cómo, por ejemplo, el sistema de designación de jueces, los plazos de los jueces, pues no necesariamente fomentan una verdadera carrera judicial. Estamos viendo también cómo hay pues una serie de abusos procesales que ya se reseñaban en otros momentos de este panel foro, de cómo se abusa, por ejemplo, del recurso de amparo, como algunos de los plazos dentro de los procesos judiciales pues ya no necesariamente van acordes a las necesidades del momento. Entonces, cuando vemos ese diagnóstico, que, a ver, creería yo que hay un consenso generalizado de que esos males están ahí, pues la pregunta es, bueno, ¿puedo chapucear en buen chapín el sistema de justicia con reformas muy puntuales a leyes? ¿O sí hay que abrir por lo menos la llave, el candado de unos 3, 4 artículos constitucionales para revisar, por ejemplo, el sistema de comisiones de postulación o el modelo de carrera judicial? ¿Se puede plantear un debate de esa naturaleza? ¿O es mejor quedarnos como estamos porque los riesgos de lo que pueda venir son demasiado grandes? Yo creo que definitivamente el modelo de justicia se tiene que mejorar. Definitivamente, muchísimo, es tardado, y una sociedad en donde no hay justicia, entonces ¿de qué Estado estamos hablando? Ya se vuelve iluso poder pensar en un Estado funcional si ni siquiera funciona la justicia, lo esencial. En el tema de si se puede por leyes ordinarias o por la Constitución, depende de qué parte es la que nosotros queremos modificar. Y en el tema del debate, si es válido plantearlo y si se puede, yo creo que sí se puede. Y yo creo que debemos de aprender de las lecciones pasadas. Por ejemplo, el año pasado o los años anteriormente se planteó mesas de diálogo y el debate para una reforma constitucional, que fue muy positivo el ejercicio, pero estábamos hablando de un modelo de justicia o de cambios que pudieron pasar, pero lamentablemente no se tomó en consideración algunos temas que no había consenso. Habían temas que sí habían consenso, habían temas en donde no había consenso, y se pasaron todos en conjunto. Cuando si se hubiera pasado los temas en que sí había consenso, probablemente hoy tendríamos
otro sistema de justicia y una reforma constitucional ya realizada. Samuel, como ya me sonaron la campanita y no han pasado los 45 minutos, ahí me están aplicando también tiempo selectivo. Samuel, vamos a la parte electoral. Samuel, como les decía en la introducción, es el secretario general de Semilla. Pues la pregunta es, ¿qué se siente ser el coco de la película? Porque ahora la narrativa es ahí viene Semilla, ahí viene Semilla, ahí viene Semilla. Y en serio, ustedes que les ha tocado lidiar con el sistema electoral, pues se han enfrentado, diría yo, a una disyuntiva de qué va primero. Si modificar los marcos legales para que eso facilite la participación y por ende entren nuevas personas, oxigenen el sistema y se dé así la renovación de la clase política, o si el proceso debe ser a la inversa, que primero tienen que llegar nuevas personas a los cargos públicos, a los cargos de decisión, y estando ahí modifiquen los marcos legales, bajo el argumento que la posibilidad 1 pues es poco probable, porque como dice el dicho, nadie corta la rama de la cual está parado, y pedirle a la actual clase política que se corte la rama de la cual está parada, pues, genera un poco de disonancia. Entonces, así como lo planteabas, esto es un debate del huevo o la gallina, ¿qué va primero? Pero ya en tu experiencia dentro del mundo partidista o en proceso de formación partidista, ¿por dónde entrarle al tema? Yo creo que no son excluyentes en realidad. Nos dimos cuenta en el 2015 y 2016, cuando desde afuera se pedía una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, pues empezó a legislar a favor de una ley electoral y de partidos políticos, pero es insuficiente. Hay que hacer ambas cosas. Yo creo que más bien la disyuntiva que nos estamos planteando es, reconocer primero que lo que se necesita es tomar decisiones políticas para hacer este tipo de reformas. No podemos simplemente ser oposición en las calles cada vez que se hacen mal las cosas. Hay que empezar a hacerlas bien, y para eso necesitamos tender puentes de las mayorías que se forman en las calles a favor de las reformas a la ley electoral, en combate a la corrupción, y las mayorías que se forman adentro de las instituciones públicas, que son totalmente opuestas, ¿verdad? Una mayoría absoluta de 105 votos de urgencia nacional a favor de la impunidad. Y en las calles las mayorías son totalmente en contra de eso, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos aquí en realidad pareciera ser más bien una disyuntiva entre reciclaje y renovación política, ¿verdad? Tenemos un ejemplo paradigmático del reciclaje, es por ejemplo la diputada Edna Soto. El diputado Roberto Kessler sale por un proceso de corrupción, sale del Congreso y asume la curul su esposa, por ejemplo. Y así es como se recicla el sistema político. Lo que hay que hacer es empezar a renovar la oferta política para no llegar el 2019 a las urnas otra vez y tener que elegir la peor opción o la menos peor opción. Hay que empezar a elegir entre las mejores. Y ahora, eso sí quiero ser muy enfático, eso no se define en el 2019, se define este año. En cuanto a hay que empezar a adherirse a partidos políticos, hay que empezar a financiar legalmente partidos políticos y tener una auténtica renovación a partir de una nueva oferta electoral, ¿verdad? Y que ahí sí se puedan canalizar legítimamente las demandas de las calles hacia las instituciones públicas. Como ya nos están sacando la tarjeta roja, y así descarado, voy a hacer una última pregunta rápida y les voy a pedir así un minutito a cada uno para que la respondan, porque creo que es algo más profundo que hablar de política y de institucionalidad. Hay una oración entre la comunidad católica que dice que se puede pecar por pensamiento, palabra, obra y omisión. Y resulta que cuando analizamos el fenómeno de la corrupción, también nos damos cuenta pues que en una sociedad pues que ha sido capturada por actores proclives a la corrupción, pues ha habido niveles de complicidad de obra, de omisión, pero también de pensamiento y de palabra, porque aquí como sociedad aceptábamos como válidos, y esto es, no me dejarán mentir, que en conversaciones de sobremesa aceptábamos como válidas ideas, por ejemplo, de que si fulanito entraba al gobierno y no se hacía millonario es porque ay, qué bruto es. O si menganito es pariente del ministro y no consigue su contrato o su asesoría, que se me lentió.
o que la política es un mecanismo para salir del anonimato financiero o para ascender socialmente. Y todas esas ideas que, digamos que como goteo, iban permeando en la socialización de todos nosotros, pues creo que nos fueron volviendo, aunque sea, cómplices de pensamiento como sociedad. Entonces mi pregunta es, más allá pues de todo este proceso de depuración que se está haciendo por la vía judicial, de toda esta discusión de tender puentes entre sectores, de promover una agenda institucional de país, un tema que creo que hay que discutir también con mucha profundidad, y les dejo la pregunta rápida, es cómo promover una verdadera revolución ética en el país. O sea, cómo rescatar los valores de la política, cómo empezar a cambiar esas ideas que aceptamos como válidas silenciosamente durante muchas generaciones. Yo creo que problemas complejos requieren soluciones creativas y en este caso, el momento que estamos viviendo en Guatemala, debemos de ser muy estratégicos para no crear una cicatriz en la sociedad que nos divida más de lo que han estado generaciones pasadas y que cueste mucho solucionarlo. Y yo considero que sí es positivo pedir perdón por parte de individuos que lo deseen hacer, que eso no significa amnistía. Por ejemplo, que el tema de un proceso abreviado no significa amnistía, sino que es encontrar una forma en la cual se puede sanear y oxigenar el sistema político. Culturalmente también cambiar el pensamiento que querer involucrarse en política es, porque a qué le gusta el pisto, entonces por eso se va a meter a política, o cosas por el estilo. Entonces, esos cambios culturales creo que sí se tienen que dar. O sea, aceptar realmente que la lucha contra la corrupción no afecta a la economía, pero la inestabilidad política sí lo hace, y nos sigue afectando la economía que no va bien. Yo creo que hay dos dimensiones. La moral, que obviamente es muy importante. Creo que es momento de que los liderazgos positivos surjan y que los liderazgos positivos empiecen a dar la cara y decir: yo no formo parte de ese club de corruptos que están saqueando al Estado y que están corrompiendo las instituciones. Pero al mismo tiempo es importante que ese grupo de notables, ese liderazgo positivo, también tome nota de que la corrupción no es simplemente un problema moral, que claramente el problema moral hay que hacerlo ver, pero que es un problema de falta de rendición de cuentas y de falta de controles. Y solo pongo un ejemplo concreto. Las acciones por las cuales empezaron esta coyuntura crítica tienen que ver con el caso La Línea, que destapó Ministerio Público y CICIG, y nos dimos cuenta de la gran estructura de defraudación aduanera que existía. Pregunto, ¿en 2018 no continúa una misma estrategia defraudadora y una corrupción en las aduanas? Por supuesto que sí. No hemos hecho absolutamente nada para cambiarlo desde el punto de vista institucional. Puede que estemos más conscientes, más al tanto, más alertas de que la corrupción existe, pero mientras las autoridades a cargo, las ejecutivas, no hagan los cambios importantes, los cambios necesarios para que exista una rendición de cuentas, simplemente vamos a cortar cabezas y van a surgir otras cabezas que van a empezar a corromper el sistema. Así que es de dos vías. Es la vía moral, el reconocimiento del problema, el reconocimiento de que yo no formo parte de aquello y que insto a mis pares a seguir el ejemplo, pero al mismo tiempo también ponerle controles a aquellos que abusan del poder. Yo entiendo que la pregunta también va un poquito en relación a qué hacemos en las sobremesas y en esa, digamos, política familiar que podemos tener en las discusiones. Miren, yo creo que es de recuperar el sentido y el significado de la justicia, ¿verdad? Y en eso recuperarlo en relación a la construcción del bien común. Es decir, lo que no es justo no es precisamente válido para vivir en sociedad. Y yo ahí dos cosas bien concretas. Primero, mostrar que no se puede hacer, que es precisamente todos los esfuerzos de MP, CICIG y en su momento también la Procuraduría de Derechos Humanos, de esto no se va a dejar hacer en este país porque defendemos la justicia. Y yo creo que en eso debemos de ser tajantes, y es ese deber ser del que hablaba precisamente Helen Mack. Y segundo, yo sí quisiera recuperar un principio que en las discusiones de la reforma constitucional en relación al artículo 203 del pluralismo jurídico, en alguno de los foros una de las autoridades indígenas recuperaba uno de los sentidos más importantes de la justicia en el sistema político y del sistema de justicia indígena o en plural en Guatemala, y es el sentirse avergonzado.
Y yo sí siento que eso es de las cosas que debemos de recuperar. Yo fallé y le debo a mi comunidad. Yo fallé y le debo a mi país. Yo fallé, lo reconozco y debo. Moral, sí, pero también económicamente, también es lo que en el mundo de los católicos, y ya que lo sacaste, es lo que se llama como los pecados sociales. Y eso sí que se purga. Y eso sí que se va a la justicia. Y eso sí que no debemos de ser tolerantes en ningún momento si queremos recuperar la justicia como un valor que nos una como sociedad política. Hay un tema importante que yo quisiera destacar, y es que la corrupción se corrige desde lo jurídico, pero se tiene que combatir desde lo político. Y eso implica ver quién toma las decisiones políticas también. Hay algunos mitos y eso va unido a la incapacidad también, que yo creo que ha demostrado el Ejecutivo, particularmente el presidente, y de tratar de ver como la solución a la corrupción el tema de la transparencia, ¿verdad? Es un mito que hay que votar. La transparencia es una evidencia, no es una política anticorrupción, por ejemplo. Probablemente le hagan más fácil el trabajo a las fiscalías, pero no es una política de combate a la corrupción. Hay que empezar a pensar cuáles son las verdaderas propuestas políticas. Ya ha habido suficientes foros, debates, etcétera. Hay, creo yo, un marco sobre el cual se pueden encontrar algunos acuerdos, algunos disensos. Y, por ejemplo, una propuesta de política de combate a la corrupción es combatir un servicio civil que no es meritocrático, que no es profesional. Eso reduce, como ninguna otra política, los niveles de corrupción, pero además nos destaca un tema que no podemos dejar relegado en un país como Guatemala, y es que un servicio civil profesional, por ejemplo, también reduce la pobreza. Y esos son temas estructurales que no debemos perder de vista en el largo plazo y no enfocarnos simplemente en el tema de la corrupción. Pues un aplauso, por favor. A mí me pidieron que diera una breve frase de cierre o unas breves reflexiones de cierre, pero yo creo que las conclusiones aquí todos nos las llevamos y muy claras. Estamos en un momento muy importante en la historia del país porque se está dirimiendo una batalla de la justicia contra el mal, de la república y la democracia contra el sistema capturado, de la ética y la integridad contra la corrupción. Y yo estoy convencido, en un 100%, que quienes creemos en la justicia, en la integridad, en la ética, en la república y en la democracia, al final del día vamos a salir airosos de esta batalla. Pero como no es un proceso fácil, y como ya vimos que la estrategia, que los que quieren mantener las cosas como son o como están, que están utilizando es la de dividirnos, la de polarizarnos, la de fragmentarnos, no solo se trata de que hoy nos quedemos con conclusiones y nos vayamos de aquí a resumir nuestras actividades. Entonces, por eso yo los voy a invitar a que hagamos un ejercicio de ciudadanía ahorita que salgamos a tomarnos el café, porque también les tenía que invitar a eso. Ahorita que salgamos al café y tomarnos el panito, hagamos un ejercicio de ciudadanía y vayamos a platicar con alguien con el que yo sé que no compartimos las mismas ideas, con alguien con el que yo sé que en algún momento nos peleamos en Twitter, que es lo que pasó con Samuel, y ahora somos muy buenos amigos. Y la invitación es que platiquen con esa persona a la que tal vez a ustedes les cae mal, que no les gusta lo que tuitea, que no les gusta lo que piense, pero que nunca le ha platicado, o que nunca se ha tomado 2 minutos a ver cómo está leyendo la lucha contra la corrupción, la reforma electoral y muchos otros temas que hay para discutir. Y dése cuenta si realmente estamos polarizados o si es más una percepción que nos han querido vender y que nos han querido crear. Muchísimas gracias a la Fundación Libertad y Desarrollo, gracias a todos por habernos acompañado.